saben que nosotros el miércoles en nuestro bloque se divide, ¿cierto? Antes, después del descanso. Entonces yo creo, o sea, yo siempre grabo tanto antes del descanso como después del descanso. Entonces, ojo, traten de buscar porque como las grabaciones quedan divididas, puede que cuando ustedes vayan a buscar los videos en YouTube, pues la grabación no esté toda en un solo video. Entonces traten de buscar, yo siempre pongo química, ¿cierto? El curso, entonces grado octavo y el nombre de la clase. Entonces yo supongo que a esa clase le puse hidróxidos. Entonces van a encontrar dos clases con ese mismo nombre. ¿Listo? Una sola no les sirve porque solamente va a salir o la primera hora o la segunda hora, pero no les va a salir completo. Entonces, ojo, porque por ahí me estaban escribiendo, entonces hagan eso. Busquen bien por internet porque deben estar las dos clases subidas. Deben tener química, ¿cierto? Grado octavo y al final el nombre que es hidróxidos, ¿cierto? Pero entonces van a encontrar dos clases con hidróxidos para que no estén perdidos ahí. Profe, es que solamente encontré un pedazo de la clase y no encontré el resto. Entonces traten de buscar eso así. ¿Listo, chicos? Esa era la recomendación. Entonces continuamos acá. Dejamos de lado ya el tema de los hidróxidos y los óxidos y nos centramos en la temática de los ácidos. Listo, entonces ponemos los que todavía no han escrito la fecha, ponemos la fecha del día de hoy. Listo. Y colocamos como título ácidos. Hablamos de estas sustancias en especial, qué características tendrán. Entonces, ojo porque los ácidos los podemos encontrar divididos en dos. Listo. Entonces podemos encontrar un grupo llamado oxácidos y el otro grupo llamado hidráceos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. ¿Qué pasa con los ácidos? ¿Por qué se caracterizan? ¿Por qué se caracteriza este grupito? Entonces, aquí, los ácidos, listo, se van a caracterizar porque tienen hidrógeno, listo. Vamos a encontrar que ese hidrógeno, listo, y se disocian. Los ácidos tienen hidrógeno y se disocian, liberando un protón. Profe, te faltó la ver en hidrógeno. Ya Dice voy, ya hidrógeno. corrijo, ya corrijo. A ver, los ácidos la R, ¿sí? Listo, gracias. Entonces, los ácidos tienen hidrógeno y se disocian, gracias, liberando un protón. ¿Listo? Entonces, ese protón, entonces es un H, acaba de ser positivo. ¿Qué significa lo que acabamos de escribir? Pero acá hago bien el más. Listo. Entonces, para encontrar un ácido, lo primero es identificar hidrógeno. Listo, vamos a identificar que un ácido tiene hidrógeno. Y el otro pedacito, se disocian liberando un protón. ¿Qué significa eso? Que vamos a liberar, ¿cierto? H más. Recuerden que H más es, cuando es positivo aquí es que pierde. Por eso dice liberar. Entonces vamos a liberar un protón, perdón, de hidrógeno. Listo, se libera un protón de hidrógeno. Entonces, así caracterizamos a un ácido. Ya las fórmulas como son visualmente, ¿cierto? Entonces, como les dije anteriormente, pues se van a clasificar en dos tipos. Listo, espérenme acá, entonces hay puntico. Listo, se clasifican en dos. Profe, ¿estos son los ácidos qué? Estos en general, los ácidos, ¿sí? Los ácidos, entonces, tienen hidrógeno y se disocian liberando un protón de hidrógeno. Listo, ahora vamos a ver, se clasifican en dos, los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar específicamente de los oxácidos. Listo, entonces se divide en dos, oxácidos e hidráceos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, los ácidos se dividen en dos, oxácidos e hidráceos. Esos son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, porfa, terminen de copiar este pedacito para que no nos quede amontonado y pasar a la otra diapositiva, a la siguiente página. Listo, profe.
¿Listo? Dos. Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, acá, como subtítulo. Profe, Oxácido. ¿me dejas ver la dos un momentico? Es que me faltó algo. Espérame, ya escribo acá oxácidos. Listo. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya puedo pasar ahora sí? Sí, señor. Listo, entonces, hablamos de los primeros que les dije. Vamos a hablar del grupo de, acá, de los oxáceos. ¿Listo? ¿Qué pasa con este grupo de oxáceos? ¿Cómo formo un oxáceo? ¿A qué le suena el nombre? Oxácido. ¿De qué podría estar formado? ¿Oxígeno? Oxácido, oxígeno. Bueno, sí, hay oxígeno. Pero recuerden que hay dos tipos de óxidos. ¿Qué óxido tendremos acá entonces? Un óxido ácido. Perfecto, el nombre me lo está indicando. Encuentro un óxido ácido, ¿cierto? Entonces, a ese óxido ácido vamos a tener que este va a reaccionar. Ven acá, busco si hay formas de hacer una flechita. Acá, a ver qué tal queda. Listo. Entonces, ese óxido ácido va a reaccionar ¿con quién? Entonces, acá escribimos reacciona con. ¿Con quién cree que reacciona? ¿Qué les dije que estaba Los conformado los metales. óxidos? ¿Con qué les dije que estaba formado los oxáceos? Los ácidos. Con hidróxidos. Con hidrógenos. Mire, acá les dije muy claro. Listo, los ácidos tienen hidrógeno y se disocian liberando un protón. Por ende, ese óxido ácido, ¿cierto? Se nos va a unir con un hidrógeno. Pero, ¿cuál es la sustancia más importante de la vida que tiene hidrógeno? Oxígeno. No, que tiene hidrógeno, ojo, que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cómo se llama? Agua. 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 Entonces, uy, hay alguien en un micrófono que están hablando mucho alrededor. Ya. Entonces, ojo acá. Para formar un oxidáceo vamos a tener un óxido, perdón, para formar un oxácido vamos a tener un óxido ácido, que recuerden que es un oxígeno, ¿cierto? Un no metal con un oxígeno, que va a reaccionar con agua. ¿Listo? Y por último, me va a formar, entonces vamos a decir que formando, hacemos otra flechita acá. Listo, y entonces decimos que formando, ¿formando qué cosa? Pues lo que conocemos como los oxáceos. Listo, ya miramos qué característica tiene, cómo lo podemos identificar visualmente al compuesto oxáceo. Listo. Entonces los oxáceos tienen la característica de cuando los vamos a identificar al principio, listo, al principio vamos a encontrar, entonces acá, hidrógeno, listo, esa es la principal característica que yo les estaba nombrando, ¿cierto? Y después vamos a encontrar, ¿cierto? Un metal, perdón, metal no, un no metal, ¿listo? Entonces encontramos hidrógeno, un no metal, ¿listo? Y un oxígeno. Así es como voy a identificar un oxáceo. Debe tener esta forma, hidrógeno, no metal y oxígeno. Les voy a escribir acá abajito para que no se les olvide. ¿Qué significa un asterisco? ¿Qué significa NM? Significa un no metal. ¿Listo? ¿Qué significa la H?
Acá lo alargamos un poquito, listo. Entonces, el hidrógeno, listo. Hidrógeno. Y el oxígeno, la O, pues oxígeno, ¿no? Oxígeno. Listo, muchachos. Entonces, eso tengámoslo en cuenta acá. ¿Qué significa cada una de esas? Hidrógeno, listo. La H hidrógeno, NM, un no metal o oxígeno. ¿Listo? Hasta ahí entendido cómo encontramos un oxácido. Lo formamos con un óxido ácido más agua y vamos a tener un oxácido que se identifica por tener un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí, claros? Sí, señor. Listo, porfa, vayan copiando, vayan copiando. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplito de cómo es ese proceso de formación. Entonces, por ejemplo, tenemos acá N2 y N2O5, que recuerden que ya lo vimos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa sustancia? En tradicional, ¿cómo se llamaba esa sustancia? En tradicional. Óxido Óxido de... nítrico, profe. Óxido nítrico, más H2O, mire, reacciona. Entonces este más significa reacciona. Más agua. ¿Cómo es la fórmula química del agua? H2O. Entonces, más H2O de H2O, ¿cierto? Me va a producir esta flecha. Entonces la ponemos formando, ¿cierto? Forma o produce. Ojo, vamos a encontrar el hidrógeno. Perdón. Listo, vamos a encontrar el hidrógeno. Vamos a encontrar el no metal. ¿Cuál sería el no metal de estos? Acá. El nitrógeno. El nitrógeno. el ¿Listo? nitrógeno. Y vamos a encontrar al oxígeno. ¿Listo? Miren, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Acá nos va a tener una cantidad de 3 oxígenos. ¿Listo, muchachos? Entonces acá tendríamos al final que esto recibe el nombre y ahorita les explico cómo se nombran. ¿Listo? Entonces esto va a ser un ácido. Ácido. ¿Listo? Nítrico. Ácido nítrico. Por lo general, el nombre, ¿sí? Vamos a conservar casi el mismo nombre. Entonces, ácido nítrico. El nombre que tenía el óxido al principio casi siempre se conserva. Listo, lo único que va a cambiar es colocarle el nombre, la palabra ácido al principio. De resto vamos a encontrar casi lo mismo. Profe, ¿y siempre se le pone ácido al principio? Y ahorita sí, siempre, igual que cuando hablábamos de óxidos, siempre todos iban óxido, óxido de tal cosa, óxido de, igual que con hidróxidos. Aquí ojos, Micro, Miguel, acuérdate de silenciar tu micrófono, que es que alrededor hay mucho ruido. Entonces, ojo, siempre vamos a iniciar ácido, ¿listo? Independientemente de lo que, ¿sí? De cómo esté formada, siempre vamos a encontrar que sea ácido, igual que con los óxidos, igual que con los hidróxidos, ¿listo? Listo, entonces acá voy a escribirles los nombres de esto. Entonces tenemos que esto era un óxido, ¿cierto? Teníamos un óxido nítrico. Listo. Esos reaccionaron con agua. Agua. Listo, produciendo ácido nítrico. ¿Listo, muchachos? profe, el químico que tú dijiste que a veces venía en el agua, ese también serviría como un ácido nítrico. No te escuché muy bien, Miguel. ¿El qué que venía en el agua? ¿Qué cosa venía en el agua? O sea, lo que es malo que nos da cáncer, que viene en En el biología.
Sí, señor, esos nitratos y nitritos, ¿cierto? Ahí decía que encontramos en el agua pueden ser este tipo de sustancias, ¿cierto? Puede ser un ácido nítrico. Miren, recuerde que se forma de un óxido, ¿cierto? Y se une con el agua. Un óxido nítrico que se une con el agua. Si se acuerdan, muchachos, el día de ayer y la semana pasada, cuando vimos lo del cáncer, nos nombraban que uno de los factores del cáncer son sustancias nítricas, ¿cierto? Nitratos, nitritos y todo eso. Entonces, miren acá, ¿cómo puedo obtenerlo? Óxido nítrico se une con el agua y me forma fácilmente este ácido nítrico, que puede ser riesgoso para la salud. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver un ejemplo de cómo se forman esas sustancias. Bueno, ¿qué más podríamos decir de los oxáceos? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa podemos decir de estas sustancias? Veamos unas pequeñas características. Entonces acá, características químicas. Por ejemplo, son sustancias con bajas temperaturas de fusión. ¿Listo? Son sustancias con bajas temperaturas de fusión. ¿Qué quiere decir? Recuerden que ya les había explicado eso. Fusión. ¿Cuál es el punto de fusión? Cuando se convierte de qué a qué estado. Digamos, sólido a líquido, líquido gaseoso, así no. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Perdón. De sólido a líquido, líquido gaseoso, coloide. Entonces, de fusión es cuando hablamos de un paso de sólido a líquido, ¿listo? Y ebullición, cuando pasamos de qué a qué estado. De líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso, perfecto. Entonces, estas sustancias, estos oxáceos, no necesitan grandes temperaturas, ¿cierto? Para poder, ¿qué? Pasar de líquidos, de sólidos a líquidos y de líquidos a gaseosos. O sea, con muy bajas temperaturas fácilmente pasan. ¿Listo? No necesitamos tenerlas por allá 80, 100 grados, 1000 grados para que hagan esos pasos. Con muy bajitas, ellas hacen esos pasos, esos cambios de estado. ¿Listo? Entonces son sustancias con bajas temperaturas de fusión y ebullición. ¿Listo? Acá. Y en general, pues si están en contacto, o sea, si se forman con agua, pues lógicamente son solubles en agua. ¿Listo? Y en general son solubles, ¿listo? En agua. Ya fácilmente se disuelven ahí en el agua, como ustedes hicieran una mezcla de agua y sal y agua y azúcar, ¿cierto? Que mezclan todo, después de un tiempo ya no ven las estructuras, lo mismo pasa acá. Entonces, estos oxáceos fácilmente se disuelven, ¿cierto? Se mezclan con el agua. Esas son como las características principales de ese tipo de sustancias. El más conocido, uno de los más conocidos, es el ácido sulfúrico. ¿Lo han escuchado? Sí, señor. Señor, señor. ¿No es de azufre, profe? Si no estoy mal. Perdón, Juan Esteban, ¿cómo me está diciendo que qué? ¿No es de azufre, profe? El ácido del azufre. Si no estoy mal. Ácido de azufre, no, ese ácido se suele usar, acá en los oxáceos se suele usar mucho la nomenclatura tradicional. Entonces, perdón. Entonces, ácido sulfúrico, tiene la terminación ico, ¿listo? Entonces, acá se suele usar mucho esa terminación. Mucho ese tipo de nomenclatura, la tradicional. Las otras se pueden usar, pero se usa más la tradicional. Entonces, no vas a escuchar un ácido de azufre, casi no lo vas a escuchar. Vas a escuchar ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ¿sí? Dígame. Yo les estoy haciendo una pregunta, o sea, proviene del azufre. El ácido sulfúrico proviene del azufre. El ácido sulfúrico proviene de un óxido, ¿cierto? Sulfúrico. Tienen relación, ¿sí? Provienen de un óxido donde la sustancia principal es el azufre. ¿Listo, chicos? Ay, Dios. Me dio rinitis algo. Bueno, Profe, sí, una pregunta. sí. ¿Qué pasa cuando uno hierve el agua? O sea, cómo es que las sustancias malas se van? Bueno, ¿por qué hervir? La pregunta sería, ¿por qué hervimos el agua, sí? Más bien. Sí, señor. Listo. El agua primero, entonces hervir el agua significa, ¿cierto? Elevarla a altas temperaturas, aproximadamente a 80, 90, ¿cierto?
80 a 90 grados centígrados, porque si nos pasamos de 100 grados centígrados el agua se nos evapora, ¿cierto? Y entonces están los buenos cocineros que dicen, uy, se me quemó la olla, hirviendo un agua, ¿cierto? Entonces no podemos pasar, cuando el agua nos pasa de esos 100 grados es que ya se inicia a evaporar, entonces no vamos a tener nada. ¿Por qué la ponemos a hervir? Porque el calentar el agua, hace que las bacterias, los microorganismos, hongos, ¿cierto?, que se encuentren en esa agua, se eliminen. El calor, ¿cierto?, demasiada temperatura, pues mata a estos seres vivos. Por eso se pone a hervir el agua, no hay otra razón, ¿sí? Para matar las elevadas temperaturas, 90 grados, 80 grados, matan a los seres vivos que se encuentran ahí, como bacterias, como hongos, ¿sí? La cantidad de seres vivos que tenga el agua. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el agua de Bogotá, muchas veces si ustedes la prueban, esto no pasa en otras ciudades, esto pasa específicamente acá. ¿Sabe a qué? A cloro. A A nada, profe. cloros, ¿cierto? Sí, Ah, sabe a clorox, ¿cierto? Tiene un poquito, usted le encuentran, ¿sabes? Yo creo que todos han ido a piscina, sabe un poquito a agua de piscina, ¿sí? sí, el agua de piscina. Esto es porque allá no se van a poner en el acueducto de Bogotá, ¿cierto? No se van a poner a calentar agua a 90 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Una forma para purificar esa agua es aplicarle sustancias cloradas, cloro. Y eso elimina y mata bacterias, ¿cierto? Microorganismos, no en su 100%, por eso se aconseja después hervirla. Cuando el agua se la saca de su casa, entonces se aconseja hervirla. Ya está una parte purificada, pero no un 100%. Entonces, ¿qué se hace? Se hierve. Listo. Pero esto no va a garantizar, ojo, no siempre garantiza que quede totalmente un 100%, ¿sí? Pero sí mata hartas bacterias. Esto se suele hacer en lugares, por ejemplo, en pueblos. Ustedes les dicen, uy, por favor, cuando vaya a un pueblo no tome el agua de la llave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá el proceso de purificación no es igual que el que le hacen acá en Bogotá. Y entonces allá no eliminan todas las bacterias, no le echan la misma cantidad de cloro, no, sí, no le hacen la misma limpieza. Entonces, cuando llega al pueblo el agua, usted la toma y pues le va a sentar mal. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de microorganismos. Por eso le dicen, tome el agua hervida en el pueblo, o ozonizada, o compre agua O filtros. en En los botella, pueblos se compran más los filtros. ¿cierto? Profe, Para impedir que esas bacterias y microorganismos pues pasen. Esa es la razón. ¿Listo? profe, digamos que el agua tenga un ácido nítrico, con hervirla se va a ir lo que nos sirve, lo que no podemos tomar. No. Profe, ¿le puede Sí. volver un momentico que no copié algo? Un momentico. Ay, Dios mío. No se puede porque no es un ser vivo. O sea, ¿por qué se hace eso? Para eliminar bacterias. Y eso son sustancias ya contaminantes. Pero para eso se le hace un estudio antes al agua. ¿Sí? No es que el agua sale del río y directamente acá en la ciudad, Ya, gracias. en los pueblos sí, pero acá en la ciudad no. Entonces, acá en la ciudad, ¿qué se hace? Se le hacen estudios químicos, se le mira el pH, la acidez, si tiene sustancias que pueden ocasionarle peligro al ser humano. Entonces, todos esos estudios, Miguel, los hacen antes. No se asuste y no se preocupe que en su casa, si vive en Bogotá o en Soacha o en sus municipios alrededores, no le va a pasar eso, ¿sí? Porque ahí se garantiza, antes de que el agua llegue a su casa, se le hacen estudios químicos. Entonces, se le mira el pH, la acidez, se le mira si hay otras sustancias, porque uno no sabe, ¿cierto? Entonces, eso no va a pasar. Pero no se va a eliminar o sea, lo más probable es que usted se intoxique. Si usted llega a consumir agua contaminada, no, ni hirviéndola, ¿cierto? Va a poder lograr eso. Entonces, lo más probable es que pueda intoxicarse con esa agua. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a ver nomenclatura en estas sustancias. Aquí aplicamos 3 nomenclaturas también. Stock, tradicional y sistemática. Entonces, vamos a verlas cada una, qué es lo que pasa. Es el mismo proceso que en los otros. Créame, el mismo proceso. ¿Ya puedo pasarlo? Sí, profe, me Bueno, queda profe, solo una que pregunta. eran los solubles de agua. Una pregunta. ¿Sí? Profe, cuando uno hierve el agua, ¿es 100% ya seguro de tomarla o no es seguro? Cuando uno hierve el agua. ¿Listo? El agua. Sí, señor. Listo. La Sí, agua, la agua. el agua, no la agua. El aire, el agua, el Ah, sol, el fuego, él. ¿Listo? Entonces, cuando uno hierve el agua, ¿sí? Efectivamente es seguro tomarla, pero ojo,
tiene que saber primero de dónde proviene. No es que usted va a decir que va a tomar agua de un charco, ¿cierto? Y con solo hervirla está bien, porque es que ahí pueden haber muchas otras cosas más tóxicas. Podemos encontrar elementos químicos como el mercurio, podemos encontrar muchas. ¿Se acuerdan que yo les hablé en biología de eso? El mercurio es otro actor que podemos encontrar en el agua. Y eso, así usted la hierva, no se va a eliminar. Entonces, si encontramos sustancias químicas, no se puede tomar. Pero si el agua, por ejemplo, usted la encontró, no sé, de una manguera, ¿cierto? Que salía de una quebra, pues esa agüita puede tomarla. Usted la, ¿cierto? La hierve, la purifica, se la puede tomar muy bien. ¿Listo? Chicos, ya no más preguntitas respecto a eso. ¿Listo? Vamos a ver lo de las nomenclaturas en oxáceos. Entonces miremos el primer tipo que siempre hablamos. Nomenclatura sistemática. ¿Qué me dice esa nomenclatura, muchachos? Es el mismo proceso. ¿Qué es lo que me dice esa nomenclatura? Que ponemos el adverbio, el di, mono, penta. ¿Cierto? No, adverbio, prefijo, ¿listo? Los adverbios son en español, en prefijo aquí, ¿listo? Los prefijos. Entonces vamos a usar el prefijo, ¿cierto? Di, tri, penta, tetra, hexa, hepta, octa, etcétera, etcétera, según la cantidad de átomos. Aquí aplica lo mismo, pero como ya estamos hablando de un tipo de ácido, ¿cierto? ¿Cómo debemos iniciar entonces? Ya no vamos a iniciar ni con óxidos ni con hidróxidos. ¿Con qué iniciamos? Con ácido, ¿no? ¿Con qué? ¿Con ácido? Con ácido. ¿Será que sí iniciamos con ácido? ¿Qué piensan? No iniciamos con ¿O oxácido? octáceos. Ácido. Ya miramos entonces, en nomenclatura sistemática, ¿listo? Vamos, o se da el nombre del ion. Ya vamos a mirar qué es eso. Entonces se da el nombre, ¿listo? Del ion. Ya miramos. ¿Listo? Y luego la expresión de hidrógeno. Entonces se da el nombre del ion y luego la expresión de hidrógeno. Ya miramos cómo es de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ojo, teniendo en cuenta los prefijos. Entonces veamos un ejemplo de sustancia. Entonces aquí hagamos la siguiente. A ver, HNO. HNO2. ¿Listo? HNO2. ¿Qué pasa con HNO2? Entonces, a esta sustancia, igual, tomamos lo mismo de la cantidad de átomos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos átomos vamos a encontrar que acompañan aquí al final? Al final. Dos. 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 Vamos a iniciar. Si son dos, ¿cómo vamos a iniciar? Listo. Ahora, ¿qué colocamos? Oxácido. Oxácido. Como es un oxígeno, ¿cierto? Entonces vamos a poner listo, ojo acá. Como estamos hablando de este oxígeno, ponemos dioxi. ¿Listo? Dioxi. Hasta ahí vamos bien. Di por este número de acá y oxi por el oxígeno. Perdón, oxi no, oxo. ¿Listo? Por el oxígeno. Ahora, lo siguiente va a ser colocar acá. ¿De? Señor, D, no. Dioxi, ojo, como es nitrógeno aquí, ¿cierto? Como acá hay nitrógeno, vamos a poner nitrato. ¿Listo? Dioxonitrato. Esta nomenclatura es muy compleja en sistemática, por eso no se usa casi en óxidos, ¿sí? En ácidos, casi no la usamos. ¿Listo? Entonces no se las voy a pedir así demasiado tranquilos. Pero
esta es la forma en que la vamos a nombrar. Dióxido, ¿por qué? Porque son dos oxígenos. Nitrato, por el nitrógeno. Y posteriormente ponemos, como dice acá, la expresión de hidrógeno. Entonces vamos a poner de hidrógeno. ¿Listo? Hidrógeno. ¿Listo? Esa es la forma en que vamos a nombrar esta sustancia. Dioxinitrato Profe, de hidrógeno. ¿Sí? profe, siempre al principio tenemos que poner oxonitrato. O sea, no al principio. Depende. Uy, hay mucho ruido, hay mucho ruido. Depende de la sustancia que yo tenga acá. ¿Sí? Puede ser que no sea nitrógeno. Entonces, si es otra sustancia, ya toca cambiar. ¿Listo, muchachos? Entonces, ojo ahí. Esta, como les dije, sistemática muy poco se usa. Entonces vamos a dejar este ejemplo acá, solamente para que tengan presente cómo va. ¿Listo? Se da el nombre del ion. Entonces el ion, mire, se pone di-oxo, hasta ahí fácil. Pero nitrato, ese ion, ¿cómo así el ion? ¿Qué quiere decir cuando yo digo ion? Busquen esto por internet, NO2, búsquenlo. Profe, ¿y por qué va el hidrógeno de última? El de hidrógeno, porque ese es el compuesto que tenemos acá al principio. Recuerden que siempre el hidrógeno, siempre está, o sea, si ustedes miran en la nomenclatura, esto es lo primero que se nombra, dioxinitrato, y esta parte que tenemos acá es lo último que se nombra. Miren en todas las nomenclaturas y verá que van a encontrar eso. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Nosotros primero nombrábamos la parte de acá, que es la del óxido, y después decíamos de cobre, ¿cierto? Así siempre aplica acá. Entonces, dioxinitrato de hidrógeno. ¿Ya buscaron esta parte? Profe, ya Esta parte. investigué qué significa N2, sí, ya. ¿Ya buscaron qué es NO2? Sí, profe. Es un gas tóxico Pues e ahí irritante. ¿Pero cómo se llama? se Dióxido llama de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. nitrógeno. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Ojo acá. Vamos a buscar por internet una tabla de iones, se llama así, tabla de iones y cationes. ¿Listo? Búsquenla. Tabla de iones y cationes. ¿La encontraron? Ya, profe. Por ejemplo, acá, lista de cationes y aniones. Tabla de iones y ¿Cierto? cationes. Listo. ¿Iones y cationes? Sí. Sí, señor. Ya, profe. Es una tabla larga. Entonces, sí, es una tabla amplia. Entonces, a partir de esta tabla es como nos vamos a basar para nombrar a ese pedacito que vemos al principio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran, acá no me aparece, mírenlo acá. Mírenlo acá. La voy a agrandar. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Esa tabla, Señor. Sí, mire, profe. para eso están las tablas. Acá sí se pueden usar. Entonces, ustedes se basan en la tabla para poner ese nombre. ¿Listo? Uy, espérenme que ya había agrandado. Ya. Entonces, mire, nos vamos a poner en la parte acá donde dice aniones y en la parte donde dice clásica. Y vamos a buscar el NO2. Entonces, si lo buscamos, acá está, NO2. ¿Lo ven todos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, Nitrito. nitrito. ¿Listo? Y si es, uy, ahí me equivoqué, entonces, qué pena con ustedes. Ahí puse mal el nombre. Entonces, miren, NO2 tiene que nitrito. Si fuera NO3, sería como Nitrato. listo. Entonces, ahí, acá me toca corregir ese pedacito, porque acá es NO2, por ende, ¿cuál va a ser? Nitrito. Listo, entonces esto va a ser dioxinitrito. Acá corregimos, perdón con ustedes. Acá. Entonces, Profe, esa tabla la tenemos. si no, la pueden tener ahí en la mano, descárguenla en una imagen y la tienen ahí a la mano, la pueden usar, dioxinitrito de hidrógeno, ¿listo? Esto, el nombre del ion, ¿dónde lo van a obtener? En esta tabla, por eso les digo, en nomenclatura, ¿qué? En nomenclatura sistemática vamos a usar esa parte, ¿listo? Entonces, acá aparece. Ahora, ojo, ¿listo? Vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo se llamaría esa sustancia, ¿listo?
A ver, miremos acá. Profe, porque se nombra en diminutivo, o sea, como si fuera diminutivo. La terminacionito, eso porque eso tiene que ver con las sales, muchachos. Déjenme más adelante les explico. Por el momento tengan en cuenta la tabla. Nada más. ¿Listo? Ojo ahí. Veamos este. HNO3. Listo, es lo mismo, pero miren, ahora tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo iniciaríamos? Nitrito de hidrógeno. Profe, la Dio- tabla. dioxo, pero como es NO3, ¿cómo va? Profe, ¿qué está compartiendo? Es que estamos viendo la tabla. Sí, ¿Sí qué pena es? con ustedes. Acá, ya. Dioxi, mire, HNO3. Entonces, dioxi, y como es NO3, según la tabla, NO3, ¿cómo va? Nitrato. Listo, entonces, ojo, ay, se me borró. Entonces, Profe, pero no es tri, ¿no? Ti? sí, trioxo, ¿cierto? Mire, tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, trioxo, listo. Nitrato, me dice la tabla. Esperen que es que el internet se ha requedado acá, en mi casa. Listo, nitrato, y ponemos la terminación de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, como les dije, esta tipo de nomenclatura no se suele usar. ¿Sí? Sistemática no se suele usar en Noxas, es muy complejo usar. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a mirar ahora, acá. ¿Ya copiaron? Copien. Ya, profe. Profe, ¿será que me puedes decir cómo se llama la tabla que buscaste ahorita? Se llama tabla de aniones y cationes. Así se llama. Tabla de aniones y cationes. Búsquenla en imágenes. ¿Listo? Entonces la buscan en imágenes y van a encontrar esta tabla. Van a usar la que dice aniones, porque cationes no son. Cationes son otra cosa. Si ustedes miran, en los que dicen cationes tienen un más. ¿Qué significaba el más? ¿Qué le quitan? Que le quitan electrones, ¿cierto? Mientras que si ustedes miran los aniones, ¿aniones qué significa? Mire, tienen un menos. ¿Quiere decir que están qué? Sí. Si acá pierde, acá se qué. Gana. Que ganan, muy bien. Entonces quiere decir que ellos están ganando electrones. ¿Listo? Acá nos encontramos ganando electrones. Todos ellos se encuentran ganando electrones. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ganando electrones, ganando electrones. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a mirar ahora la siguiente. Ahora le voy acá a compartir, le voy acá. La siguiente nomenclatura que es la stock. ¿Cómo llamaríamos esto con stock? Recuerden que decía la stock. ¿Cómo decía la stock, muchachos? Se pone normal y ponemos el número romano. Perfecto, ¿cierto? Acá es mucho más sencillo. Entonces vamos a decir que se inicia con la palabra ácido. Se inicia, ¿listo? Con la palabra ácido. Y vamos a comenzar. Posteriormente, el prefijo respectivo. ¿Listo? Entonces inicia con la palabra ácido. Acá vamos a poner, ojo, acá vamos a poner un prefijo. Entonces, ese prefijo, esta stock me va a revolver, listo, esta stock me va a revolver lo de sistemática. Entonces, ojo acá, mire, se inicia con la palabra ácido, después pongo el prefijo, listo, de la cantidad de átomos que hay. Listo, el prefijo según la cantidad de oxígenos, de átomos de oxígeno, listo, de oxígenos. Posteriormente, listo, la raíz del nombre correspondiente, ahorita la miramos, y la raíz del nombre correspondiente,
Esta está compleja, muchachos. Entonces, ojo acá. Ahorita miramos el texto. Se inicia con la palabra ácido. Entonces voy a arrancar con ácido. Por ejemplo, los que tenemos anteriormente. ¿Cierto? Y el de HNO2. Vamos a hacer el de HNO2. Entonces tenemos HNO2. ¿Cómo vamos a iniciar con el nombre? ¿Cómo dice? Ácido. Ácido. Ojo acá. Seguimos los pasos, vamos a poder hacerlo bien. ¿Listo? Entonces tienen que estar acá concentrados. Vamos a seguir los pasos. Ácido. Listo. Ahora, prefijo, mire, se inicia con la palabra ácido, listo, y se pone posteriormente, listo, no me falta una coma. Se inicia con la palabra ácido, listo. Después se pone un prefijo según la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Sí, Dos. listo. Entonces, Di. de oxígenos y la raíz del nombre correspondiente del elemento no metálico. ¿Cuál es el elemento no metálico? Nitrógeno. Entonces, como son dos oxígenos, El le ponemos nitrógeno. perfecto, dioxo, ¿listo? Chicos, va a ser muy parecido acá, mire, vamos en el mismo paso, dioxo, ácido dioxo, pero ahora me dice el nombre, mire, la raíz del nombre, o sea, el principio, correspondiente del elemento no metálico, diferente del hidrógeno y el oxígeno, pues el nitrógeno, con la terminación ico. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Dioxo, ¿qué? Dióxido nítrico. Perfecto, dioxo nítrico, listo, con la terminación ico y su número de oxidación en romano. ¿Cuál es el número de oxidación del nitrógeno? En ese caso, 2. ¿seguro? Acá, recuerden, este es -2. El del hidrógeno, ¿cuánto es? +1. +1. Y entonces el del nitrógeno, ¿cuál sería? +1. 3. ¿Cuál? Acá, miren cómo va. Vamos 1, ¿cierto? Más un número que no sabemos. Más 2 por -2, ¿cuánto me da? En el cuadro. Esto debe dar 0. ¿Qué número va a ir acá entonces? Ahí va el 4. 3. Piensen bien, el El 3. Perfecto, el 3. 1 más 3, 4. Menos 4, 0. Entonces acá vamos a usar el estado de oxidación 3. Por ende, ¿cuál número va a ir entre paréntesis? El 3 en romano. El 3 en romano, ¿cierto? ¿A qué hora se nos termina la clase, muchachos? ¿A las 1:30? Sí, ¿cierto? Sí, señor. 11:30. Ya, Listo. prácticamente. Ácido dioxo, ¿cierto? Dioxonítrico y entre paréntesis el 3. ¿Sí ves? Sigan el paso a paso que nos dicen acá y lo podemos hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, entre ustedes, porfa, voy a hacer, a ver, voy a ponerles acá HCl, ¿listo? O2. Entonces, ojo ahí, HClO2, hidrógeno, cloro y oxígeno. Entonces voy a iniciar con el nombre. ¿Quién me lo va dictando? A ver, ¿con qué iniciamos? Ácido. Profe, y nos falta el hidrógeno. Ahí está todo, hidrógeno y oxígeno, miren. Y el no metal, que es el cloro. No, pero en el de arriba. ¿Qué falta en el de arriba? ¿El qué? En el de arriba, en el nombre, no falta el hidróxido. Porque el hidróxido, no, mira, ojo, concéntrate acá, mira. HNO2 se inicia con la palabra ácido. ¿Ya lo pusimos? Ahí está. Sí, señor. Listo. Ahora, prefijo según la cantidad de oxígenos. ¿Está el prefijo? Sí, señor. Listo. Ahora, la raíz del nombre correspondiente. Entonces, ojo, dioxo porque son dos oxígenos, ¿no? Dioxo. Ahora la raíz hace referencia a NITR, que es el elemento que no es ni hidrógeno ni oxígeno, es el nitrógeno. Entonces, NITR. Y después dice, con la terminación ICO. ¿Está la terminación ICO? Sí, señor. Listo. Y por último, el número de oxidación en número romano. ¿Está el número de oxidación? Sí, señor. Listo, ¿sí ve? Sí, Eso, profe. así es hay que seguir las reglas. Entonces la regla dice que hasta ahí queda, no hay que ponerle ni quitarle más. Hagamos el ejercicio con este. ¿Cómo debo iniciar este? ¿Con qué inicio? Ácido. Listo. Ácido. Ácido. Después, ¿qué le pongo? Di. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. Dióxido. Dioxo, muy bien, dioxo. Ahora, pongo las iniciales o la raíz del elemento. Esto es cloro, entonces cloro, ¿cierto? ¿Qué elimino? ¿Hasta dónde elimino?
Hasta la primera O. Hasta la O, listo. Clor, dejo hasta clor. Y pongo la terminación, ¿qué? Ico. Listo, ácido dioxoclórico, pero me falta lo que va entre paréntesis. Para ello debo sacar los estados de oxidación. Acá siempre -2, acá siempre -1. Por ende, ¿el cloro cuánto tiene? Profe, es más uno, ¿no? ¿Ves? Perdón, sí señor, +1. Entonces, -2 y +1. Por ende, el cloro, igual que en el de arriba, tiene 3. 3. Pueden rectificarlo en su tabla periódica, a ver si ahí está el 3. Entonces me dice que el cloro A mí me parece el 2 y el 4. tiene +1, -1, 3, 5 y 7. ¿Sí o no? Busquen el cloro. +1, -1, 3. Señor. Sí, profe, sí tiene. El 3 está. ¿Ahora qué hago? Pues ácido dioxoclórico y entre paréntesis, ¿cuál es el número? 3. 3. Listo. Ahí quedó. Eso es la stock. Así es la stock. Si seguimos estos pasos, ahí tenemos la nomenclatura stock. Vamos a mirar. Profe, o sea que el numerito romano siempre va a ser 3. No, en algunos casos no. Espéreme, bueno, no alcanzo a explicar la sistemática, la explicaré la otra clase. ¿Listo? La La tradicional. tradicional, perdón, la tradicional, no alcanzo a explicarla. Entonces voy a ponerles otro Profe, ejemplo. le subimos evidencia a esto, ¿cierto? Sí, señor. Voy a ponerles otro ejemplo ahí. A ver. Por ejemplo, con el cloro otra vez, pero ahora no vamos a tener 3, sino 2, sino 3. HClO3. ¿Listo? Entonces sacamos estados de oxidación. ¿Acá cuál es el estado de oxidación? -2, ¿cierto? Menos 2. Y acá Más +1. 1. Por ende, el cloro ahora, ¿cuál va a tener? Ya no puede tener 3, porque miren, acá tengo 1 más un X que no sé cuál 5. es, más 3 por -2. Me da -6, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debo poner? 1 más que... Uy, silencio, porfa. 1 más que -6 me da 0. 1 más que... 5. 1 más 5. ¿El cloro tenía 5? Sí. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Tenían al +1, -1, 3, 5 y 7. El 5 va acá. Entonces ya sacamos que aquí va el 5. Ahora vamos para el nombre. ¿Listo? Entonces vamos con el nombre. ¿Listo? Acá. Entonces esto va a ser ácido ¿qué? Ácido. Dióxido. ¿Listo? Entonces ácido. Trioxo. ¿Listo? Trioxo. ¿Dio qué va ahí? Cli. Muy bien. Trioxo, ¿cierto? Trioxo. ¿Listo? Trioxo Clórico. clórico, perfecto. Y entre Número paréntesis, romano. número. 5. Paréntesis. Listo. Ahí quedó. Eso es todo, muchachos. Terminen de copiar y nos vemos en otra clase. Suban esto como evidencia, juiciosos. Profe, una pregunta. En el numerito de abajo, de la parte de abajo, ¿puede ir un número de 2 cifras? O sea, por ejemplo, 10. Sí, claro, hay sustancias que tengan, pero no son comunes. No son comunes. ¿Listo? Pero sí se pueden encontrar, pero no son comunes. Que tenga buen día, profe. Igualmente, excelente día. Chao, profe. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, feliz día, feliz tarde. Chao, chao. Chao, profe.